en realidad, aunque es muy claro, hay algunas cosas que debemos de poder meditar, que debemos de poder analizar, porque como en otros estudios hemos visto, se ha desvirtuado mucho lo que es el cristianismo, lo que es la iglesia y lo que nosotros, pues a veces responsable o irresponsablemente practicamos dentro de nuestra fe, ¿no? La palabra de Dios a nosotros nos enseña de principio a fin cuál es la voluntad del Padre, cómo debemos de conducirnos, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de practicar, cómo y de qué manera se obtiene la salvación, el perdón. Es un instructivo absoluto, ¿no? Y 100% integral. Sin embargo, en la palabra, sobre todo en los evangelios, hay muchas cosas que hemos pasado por alto, pero que nosotros podemos pues empezar a estudiar, pues, para vivir una vida conforme al evangelio, pues más apegada, ¿no? Más apegada a la voluntad del Padre. Hay algunas Biblias que tienen en los evangelios y aún en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Jesucristo, etcétera, hay algunas Biblias que, por ejemplo, tienen las palabras de Jesús subrayadas en rojo, ¿no? O están impresas en rojo, porque ahí se habla, es el Señor el que está hablando, o en el Antiguo Testamento se está haciendo una referencia de Jesucristo, ¿no? Todo lo que vean en la palabra, en algunas Biblias, insisto, que es de rojo, pues tiene que ver justamente con el Señor. Y hay veces que nosotros, pues, empezamos a leer los evangelios y a veces nos confundimos un poquito cuando está hablando el narrador o quien escribió el evangelio, cuando está citando al Señor Jesucristo con sus propias palabras, o cuando es Jesucristo, sí, pero en su humanidad, y otra en su divinidad, ¿no? Entonces hay un montón de enseñanza. Ahorita vamos a ver solo un pequeño fragmento del Evangelio de Juan en el capítulo 12, para que podamos nosotros también, aparte de entenderlo y de aprenderlo y de meditar en toda la semana acerca de esto, pues podamos nosotros sí concebir todas estas partes que están subrayadas o que están descritas en rojo, pues que le pongamos especial atención, ¿no? Porque si bien es cierto, la palabra del Señor es perfecta de arriba abajo, desde el primer versículo hasta el último, y es inspirada por Dios, por su Espíritu Santo, es bien importante que nosotros sepamos que cuando Jesucristo habla, pues tiene una relevancia. No quiero decir que una mayor relevancia, pero sí debemos de poner una mayor atención. ¿Por qué? Porque finalmente el centro de toda la palabra, de toda la escritura, igual desde el primer versículo hasta el último, pues es Jesucristo, ¿no? No hay ni un solo versículo donde no esté contemplado o esté fuera de contexto, todo tiene que ver alrededor de Jesucristo, ¿no? La Biblia está escrita alrededor del justo, ¿no? De nuestro Señor. Entonces, sí debemos de poner especial atención. Ahora, como les decía en un inicio, hay tantas cosas dentro de nuestra fe o dentro de nuestras congregaciones o de nuestras células de estudio, de nuestras reuniones, que se han desvirtuado tan feo que empiezan sutilmente a generar una contradicción, pues, con la palabra de Dios. Y como hemos analizado aquí, todo lo que esté en contra de la palabra escrita, todo lo que esté en contra de la Biblia, o todo lo que no esté basado en la palabra de Dios o esté fuera de contexto, que se tomen versículos, que se tomen capítulos, libros o enseñanzas o significados de palabras que estén fuera del contexto de la palabra de Dios, la verdad es que eso, pues, hay que desecharlo, ¿no? Se tiene que desechar, porque es un alimento corrompido, es un alimento corrupto, y no porque tenga parte dentro de la palabra de Dios tenga que ser verdad, como ya lo habíamos analizado. Ahora, no se me confundan, no estoy diciendo que partes de la palabra de las Escrituras no son verdad, sino la manera en cómo la interpretan. ¿Se acuerdan cuando ya vimos algunos ejemplos, sobre todo cuando hablábamos de la seguridad de la salvación, cómo hay tantos versículos que esgrimen el arminianismo para decir que la salvación sí se pierde, pero analizamos one by one, dándonos cuenta cómo estaban fuera de contexto, ¿no? Cómo no era lo que ellos pensaban que significaba. Entonces, no, insisto, están citando la palabra de Dios y eso tendría que ser verdad, pero fuera de contexto tiene que ser desechado, porque está hablando de una mentira o de algo que no es, ¿no? Y no porque tenga el nombre de palabra de Dios, pues tengamos que ahora sí que comer absolutamente todo ese alimento, ¿no? Me recuerda hoy justamente en la mañana, ahorita justo me acordé, ¿no? No por ser jícama te la tienes que comer. En la mañana pasé a un lugar a comprar un vasito de jícama y no, yo creo que lo destapé, iba caminando, me comí una rebanadita y me supo tan horrible, así volteé a ver el vaso y estaba
pues la jícama prácticamente podrida, ¿no? Tenía yo no sé cuántos días ahí en donde la compré, ¿no? De horror mío por no fijarme antes. Pero finalmente, ¿qué? O sea, es una jícama, es una fruta, pero pues no estaba en buen estado, ¿no? Entonces, ¿puedes comerlo así aunque sea una jícama? Pues no. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no debemos nosotros de practicar, que aparentemente están establecidas en la palabra de Dios, pero es que están fuera de contexto y se están viviendo de una manera equivocada. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Con esto solamente quiero sentar una especie de principio para que nosotros podamos detenernos cada vez más y cada vez con mayor conciencia a leer los evangelios y sobre todo cuando Jesucristo habla, a escudriñar la escritura, a ver qué es lo que realmente el Señor está diciendo y pues naturalmente, como la misma escritura nos dice, pesar los espíritus y compararlo con lo que vivimos en nuestras vidas cristianas y en nuestras vidas congregacionales. Ese es el real fin último de este estudio, ¿no? Ahora, vamos rápidamente al Evangelio de Juan, al capítulo 12, y quiero que pongamos atención a partir del versículo 44 al 50, que son los últimos versículos, donde Jesús pues habla de unas cosas que tocan diferentes temas dentro de la doctrina evangélica y que podemos a lo mejor ir analizando poco a poquito para que nos demos cuenta si de verdad los lugares donde nos reunimos, las personas que conocemos, todo está conforme a la palabra de Dios. Aquí hay muchas cosas de las que se pueden hablar, pero insisto, ¿no? Yo quiero sentar una especie como de base, de precedente para que nosotros podamos poner atención a todo lo que Jesucristo tiene que decirnos y por eso se resalta en rojo, ¿no? Aunque repito, toda la Biblia, cada letra que está escrita en ella pues es importante. Y dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Vamos hablando aquí poco a poco, vamos a leerlo todo como siempre y después nos vamos versículo por versículo. Versículo 45, y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de enseñanzas que se van a acomodar pues a muchos ministerios e insisto una vez más, ¿no? Donde debemos estar conscientes cómo se va a ir acoplando si verdaderamente nuestra vida está conforme a las palabras de Jesucristo, ¿no? Y hay un poco o bastante de doctrina aquí. Vamos al versículo 44 donde dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Vamos por partes. La segunda parte del versículo nos dice que debemos de creer en quien envió a Jesucristo, ¿no? ¿Quién es? Dios el Padre, ¿no? Entonces, el que cree en mí no cree en mí, sino en Dios, que es quien lo envió, ¿no? Este versículo se ha tomado por algunas religiones para decir y desacreditar la deidad de Jesucristo. Aquí es justamente donde nos empiezan a enseñar y nos empiezan a decir que no debemos de creer en Jesucristo como Dios, porque Él mismo dice: no que debes de creer en mí, sino en quien me envió. Pero aquí hay un error. No hemos platicado otras ocasiones aquí. Hay un error donde no podemos nosotros solamente categorizar a Jesucristo como una sola persona o un solo Dios. Hay una dualidad en Jesucristo, que es Jesucristo hombre y Jesucristo Dios, ¿no? ¿Cómo en este versículo está hablando? ¿Está hablando en su divinidad o está hablando en su humanidad? En su humanidad. ¿Me doy a entender? Y vamos a ver cómo más adelante empieza a hablar diferente. Dice: el que cree en mí, es decir, en Cristo, hombre, no cree en mí, sino en el que me envió. Hay que creer en Dios y no en las personas. Porque, por ejemplo, un predicador, pues díganme si no es enviado también por Dios. Un maestro de la palabra es enviado por Dios. Un pastor es enviado por el Señor, ¿cierto o no? Aquí Jesucristo no estaba dándose crédito alguno como una deidad, sino como un instrumento de Dios Padre. Es decir, estaba hablando Jesús como Jesús hombre. Y dice: vamos a cometer un error si yo les pido la gloria para mí, que soy quien les enseño. Vamos a cometer un gran error si yo pido la gloria para mí, que soy el pastor de esta gran congregación o de esta congregación tan pequeña. Vamos a cometer un gran error si ustedes empiezan a creer en mí
como hombre y no como un siervo del Señor. ¿Me doy a entender? Entonces, como les decía en un inicio y se los reiteré, es bien importante que nosotros empecemos a escudriñar qué es lo que Jesús quiere decirnos, porque ¿cuántas veces nosotros juzgamos salmistas, juzgamos pastores, juzgamos predicadores, maestros de la palabra, profetas y los señalamos y abrimos la boca sin darnos cuenta que muchas veces sí esas personas son enviadas por el Señor, pero nosotros empezamos a juzgar su manera de actuar, su comportamiento, que si cobran, que si están pegados a la palabra, que si predican herejías, que si solamente les gusta recibir la gloria, y empezamos a ser tan duros con ellos mismos, con nuestro juicio tan impertinente, perdón que lo diga así, pero muchas veces la culpa es nuestra, porque estamos creyendo más en lo que vemos en un hombre o en una persona que en quien realmente envía a esa persona. Y muchas veces, y digo, a todos nos ha pasado, lo digo con todo respeto, muchas veces incluso juzgamos a la persona que está predicando y decirles, él sí me gusta, él no me gusta, él me duerme, él no me duerme, y estamos todo el tiempo con la mirada puesta sobre una persona y no sobre el Señor, que es quien lo envió. Entonces, ¿dónde está la vida? ¿Y dónde está la fe? ¿Y dónde está la esperanza? Y todo lo que el Señor nos ofrece, en el Señor mismo, no en el instrumento, obvio. Y ojo, claro que es de valor y claro que nosotros tenemos que reconocer que somos o son instrumentos del Señor, pero de eso a que la gloria sea de alguien más que no sea el Padre, el Espíritu o Cristo, estamos cometiendo un super error. Y a veces las personas han caído en esta vanagloria o en esta forma de sentirse dentro de la iglesia cristiana, no por su culpa, sino porque nosotros hemos propiciado eso. ¿Me doy a entender? Y Cristo aquí lo dice, ¿no? Y como dice el versículo 44, Jesús clamó y dijo. La palabra clamar en realidad significa gritar o decir en alta voz. Entonces, no es así como yo se lo estoy leyendo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. No, Jesús estaba clamando y les decía, ¿qué hacen? ¿En qué están creyendo? Aquí está, y si ahora, en lugar de 2, dividimos en 3 el versículo, el que cree en mí, Cristo como Dios, no cree en mí, Cristo como hombre, sino en el que me envió, hablando del Padre. ¿Ven aquí la dualidad? Entonces, aquí Cristo es tajante y su enseñanza es súper sencilla, ¿no? Si el que cree en mí como Dios, cree en Dios mismo. El que cree en mí como un hombre, como un siervo del Señor, no está haciendo lo correcto. ¿Me doy a entender? Ahora aquí, igual, si alguien en YouTube o algo empieza a escuchar esto, o si lo subo a Facebook, va a decir, Bruno está predicando que no debemos de creer en Cristo, sino en el Padre. Hay que entenderlo y por eso me voy con tanta calma. Hay una dualidad. Yo no puedo hablar de Jesucristo hombre como un ídolo, como alguien a quien adorar, porque seguía siendo un hombre, pero tenía Jesucristo una deidad también, la de Dios. Esa es la parte que nosotros adoramos y concebimos como Rey de Reyes. Dios no hizo a un hombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios hizo a su propio Hijo y a sí mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me doy a entender? Y repito, no ha usado a Charles Spurgeon, no ha usado a Paul Washer, a Armando Alducin, qué sé yo, a tantos grandes, ¿no? Los ha usado el Señor, ¿cierto o no? Pero no se trata de que creamos que en ellos es donde radica el Padre como divinidad. No es ahí. Son instrumentos como tú, como yo, cuando oras por alguien, cuando ayudas a alguien, cuando le enseñas a alguien, somos instrumentos. ¿Se dan cuenta de la profundidad de un solo texto? Y esto es importante que nosotros lo reconozcamos en nuestros lugares de reunión. Porque en serio, muchas veces cometemos un error en juzgar a la persona que quizás nos está enseñando, que nos está liderando, por nuestra propia opinión, creyendo si es o no instrumento del Señor. Eso a lo mejor ya ni nos interesa. Y estamos dudando que el Señor puede manifestarse a través de una persona para hablarte en algún versículo, o con un texto, o con una frase en alguna predicación. ¿Y qué sucede con el error de esas personas? Bueno, pues no nos ponemos a pensar que muchas veces nosotros propiciamos a que fueran eso. Nosotros los exaltamos, nosotros los hicimos famosos. Nosotros no nos cansamos de decirles qué tan bien predicaron la palabra o qué grandes enseñanzas recibimos por ellos. Y dejamos al Padre a un lado en todo momento. Y no tendría que ser así. Entonces, el que cree en Cristo como Dios, cree verdaderamente en Dios, no en Jesucristo hombre. ¿Me doy a entender?
Siguiente versículo, versículo 45, y el que me ve, ve al que me envió. ¿Cómo hablaba Cristo ahí? En su dualidad. ¿Como hombre o como Dios? Como Dios. Es que, de verdad, esto le funde los fusiles a las religiones que no creen en la Santa Trinidad. ¿Cómo puede ser que entonces sí me digas ahora que si estás viendo al hombre, a Cristo hombre, creas que estás viendo a Dios mismo? Por la misma dualidad. Es por la misma. El que me ve a mí, o sea, Jesucristo finalmente también tenía una persona, ¿o no? O sea, Jesucristo no era la hoja de un árbol, ¿o sí? O sea, Jesucristo también tuvo un cuerpo humano. Y ese es al que nosotros deberíamos orar. Te estás contradiciendo, me estás diciendo que al hombre no. No, Señor. Hubo un Jesucristo hombre con toda la divinidad del cielo. Naturalmente, así es. Y cuando dicen, ¿tú has visto a Dios? Bueno, pues a mí me hubiera faltado también haber visto a Jesucristo, ¿no? Pero todos los que tuvieron la posibilidad de haber visto a Cristo veían a Dios mismo. O sea, es un disparate para muchos. Y no podemos, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo puede existir una dualidad? O sea, me dices que él es un hombre, pero que tenía una divinidad. Pero yo estoy viendo al hombre y me dices que al mismo tiempo estoy viendo a Dios. Claro, porque igual Dios, dice la palabra del Señor, que el Verbo se hizo carne, que Él descendió del cielo para convertirse en un humano, ¿cierto o no? Pero al hacer eso, al ser humano, pensaba como humano, hablaba como humano, sentía como humano, era tentado como humano, todas esas cosas, ¿cierto o no? Y se desprendió de su divinidad no porque no quisiera ser Dios, sino porque tenía que padecer como nosotros mismos, como tú, como yo, en carne propia todas las tentaciones y vencerlas. Ese era el plan diseñado por el Padre. Y Él conocía absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo leyó en un libro, lo leyó en la bitácora del Padre, ¿o cómo? Él mismo sabía qué pasaba. Y Él mismo, dice la palabra, se desprendió de eso. O sea, Jesucristo, hombre, cuando se enfrentó a la cruz, cuando se enfrentó a Pilato, cuando se enfrentó a Herodes, cuando se enfrentó a Satanás, o sea, Él con un tronido de dedos pues, acaba con todo el mundo, ¿no? Porque es Dios. O sea, pero no era su plan. Y recordemos que Dios es fiel a su propia palabra, no, ni Él mismo está por encima de su palabra. Y sabía que tenía que haber un sacrificio perfecto, humano, con sangre humana, para lavar todos los pecados de todos los que en aquel creen o creemos, pasados, presentes y futuros. Era la única manera. Antes se mataban corderos para que su sangre se regara en el templo, en el altar, se pusieron de cierta manera las palomas, se cortaran de cierta manera los bueyes, Tenía que haber, por eso a Cristo se le dice el cordero, porque tomó la forma de lo que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, para lavar culpas, para lavar pecados. Por eso Él es el Cordero. Y habla incluso de Apocalipsis. Juan, cuando ve al Cordero y ve al Cordero inmolado, lo ve inmolado al Cordero. Y después también ve a Jesucristo en toda su gloria y en toda su fuerza, y siendo ya el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Me va a entender? Entonces existe esa dualidad y hay cosas que nosotros, por ejemplo, olvidamos. Y Jesucristo, o sea, es Dios. Es Dios. ¿No? Es que eso ya lo sé. Soy cristiano, yo sé que hay una Trinidad y que el Espíritu es Dios y que Cristo es Dios y Dios es Dios. Y de verdad a veces no tenemos conciencia de que en serio es Dios. Es Dios mismo. ¿Alguien alguna vez leí una frase? O sea, donde empezaba a decir por qué no creía en Dios y por qué no creía en el cristianismo. Llámese la religión que quieras, pero que tenga a Cristo como el centro de la religión, digamos, ¿no? Y decía, qué absurdo es que Dios se cree a sí mismo para matarse a sí mismo y hacerse justo a través de su propia muerte y después resucitarse a sí mismo. Pues sí, tienen toda la razón. ¿Cómo es posible que podamos creer en algo tan absurdo? ¿No? Porque eso es lo que sucedió. Dios creó a alguien para ser Dios. Y entonces Dios en su plan decidió que ese Dios, que es el mismo, se muriera. Entonces Dios se crea a sí mismo para morirse
Y Dios crea la misma resurrección de sí mismo para glorificarse. Pues sí, pudiera suceder o pudiera sonar tan absurdo, pero finalmente así es. Y lo hizo a través de la persona de Jesucristo. Porque aparte decía, ¿no? Y aparte con el conocimiento del Espíritu Santo de hacer todas las cosas que son en sí mismo Él mismo. ¿Sí? Así es. Y así sucedió. Pero eso en dónde dice que deja de existir una Trinidad, ¿no? O en dónde deja, o dónde está el punto donde nos empieza a decir que es absurdo crearse para destruirse y resucitarse y glorificarse a sí mismo. Es que no hay nada de absurdo, es un plan perfecto y no lo hizo por Él. Aquí está el gran detalle, ni siquiera lo hizo por Él mismo, lo hizo por todos nosotros. Y sí, así de absurdo, pues así de absurdo es su amor y así de absurda puede ser la creación para muchos. Pero también para Dios así es de absurdo que nosotros seamos tan tercos en el pecado, que seamos tan tercos nosotros en una vida tibia, en una vida que no es importante para nosotros, porque ¿cuántas veces en serio le damos importancia a nuestra propia vida espiritual? A veces decimos somos cristianos, punto, y se acabó, y no, en serio no le damos el mantenimiento, ahora sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no nos interesa. Eso yo creo que es más absurdo. Entonces, no es ni parámetro ni es excusa para no darnos cuenta de que Cristo es Dios, que hay aquella vocecita que en las noches habla a tu espíritu, que te lleva a entender su propia palabra, y eso sigue siendo el mismo Dios, que sigue siendo el mismo Dios el que vive en ti, que vive en mí, que somos templo del mismo Dios, que el mismo Dios es el que nos ama, el que nos sustenta, el que abre nuestros ojos, el que nos perdona, el que nos limpia y el que nos tolera. Es Dios. Y se nos ha hecho tanta costumbre ya hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar del Espíritu en nuestra congregación, que lejos de tomarlo como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro dueño y todo eso, pues lo tomamos así ya como una banderita ahí toda fea, ¿no? Y el mismo Señor dice: el que me ve a mí, ve el que me envió. Y dice más adelante: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, el gran favor que nos hizo el Señor de no mantenernos en tinieblas, o de que nosotros mismos no nos mantuviéramos en tinieblas. Necesitan ver la luz les tiene que resplandecer. ¿Qué sucede? Pues voy. Es el mismo Señor el que dijo: yo voy. No mandó a un segundo ni a un tercero. Cristo no es un segundo ni es un tercero. Cristo es Dios. Yo voy para que me vean. Importantísimo el versículo 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Ojo, Cristo aquí hablando, yo no te voy a juzgar, Yo no soy el juez. Estaba hablando en su humanidad o su divinidad. Porque que yo esté aquí y tú no sigas las palabras, que tú leas la Biblia y tú no sigas las palabras, yo no vengo aquí a juzgarte. ¿En qué parte de la Biblia dice Cristo te va a juzgar? En ninguna. Y vean lo que dice más adelante: la palabra que he hablado, está hablando ahora sí como Dios, ella le juzgará en el día postrero. Yo no tengo nada en contra de ti personalmente, ni como Cristo, ni como Espíritu, ni como Dios. En ninguna de las formas de la Trinidad, Cristo o la Trinidad tiene algo en contra de ti personalmente. Todo está aquí. Aquí está mi palabra. De aquí sale el juicio. Tú ya estás juzgado aquí, porque no es algo que yo me invente. Tú corrompiste tus mandamientos, tú corrompiste tu vida, tú adulteraste, tú pecaste, tú mentiste, tú fornicaste, tú hiciste, tú blasfemaste, tú hiciste esto. Yo no tengo por qué juzgarte. Yo vine aquí para rescatarte de la consecuencia de lo que la palabra juzga como pecado. Esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia. Dios no vino aquí como Jesucristo, o Jesucristo como Dios no está aquí, ni con el Espíritu Santo, ni nada, para juzgarte, ni para juzgarme. De eso se encarga la palabra, porque en la palabra está establecido qué es lo que nosotros debemos y no debemos hacer. No es que a Dios se le ocurra, no es que a Dios o a Jesucristo haya venido para decirte qué está bien y qué está mal. Claro, confrontaba a los fariseos y confrontaba a las personas que tenían pecado en su vida,
Y les decía, oye, bájale, ¿no? Tú eres así, 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 pero yo no vengo en un juicio de condenación, sino de rescate. Yo tengo, acuérdense cómo hemos hablado aquí de la manera de juzgar las situaciones. Yo vengo y juzgo que tu vida es mala. Juzgo que no hay juzgo tu situación entre el bien y el mal, y juzgo que no es adecuada a la luz de ¿qué? De mi opinión. Es de la propia palabra de Dios. Yo juzgo que no estás bien, entonces te pido que te arrepientas. Y Jesucristo conocía perfecto el final de muchos. Y les decía, ahí va a ser el lloro y crujir de dientes cuando esto suceda, porque así es como estás caminando. ¿Me doy a entender? Y no era su propia opinión, decía, estaba escrito que tú no adulterarás y adulteras. ¿Qué te juzgo? ¿Yo? Es la palabra la que está diciendo que tú estás en pecado. Ahora, si me preguntas y me dices, ¿estoy en pecado? Pues claro, tampoco me puedo hacer tonto, ¿no? O sea, tengo que decírtelo, pues claro. Pero tú no viniste a juzgarme, no te estoy juzgando. Yo solamente estoy mencionando lo que es una realidad. No es mi opinión, es a la luz de las Escrituras. Perdóname, pero no es la opinión del pastor, ni es la opinión del líder, ni es la opinión del amigo, ni es la opinión del padre, ni es la opinión del hijo. Nadie estamos para juzgar. Dios ha juzgado a través de su palabra. Dios no se va a inventar el día del gran, como dice aquí, en el día postrero, en el juicio del gran trono blanco. Dios no se va a aventar un artículo ahí de que todo el mundo corrompimos en alguna manera, si tú quieres, ¿no? No, Dios no se va a sacar nada de la manga. Todo está escrito. ¿Y se acuerdan cuando platicamos un poco cuando habla Apocalipsis de los libros serán abiertos? Los libros, que no era el libro de la vida. ¿Y por qué habla de los libros? Porque aquí está el libro de la vida y el otro libro es la Biblia. Aquí, de acuerdo a esto, tú esto. De acuerdo a esto, tú esto. De acuerdo a mi palabra, aquí es lo que te juzga. O un juez en la abogacía terrenal te juzga por su opinión o por lo que dice la Biblia, el Código Penal o el Código no sé qué. Es por lo que dice, no es por lo que a mí me interese, ¿no? Ni por lo que yo considere ofensivo o no ofensivo. Es lo que está establecido. ¿Cierto o no? El Padre, el Hijo, el Espíritu, naturalmente, que hacen que las leyes se ejecuten, por supuesto, pero nadie está juzgando a nadie. Y aquí lo dice claramente, son palabras de Jesucristo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. O sea, olvídate de que Cristo sea así un capataz, carcelero, juez. No es así. El juicio viene del gran trono blanco con Dios y con los libros abiertos. No es su propia opinión. Dice, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella. Yo no necesito decirte qué hay en contra de tu vida. Yo no necesito decirte cuáles son las cosas que están en contra de tu vida espiritual. No necesito decirte, ya están escritas. Ya están escritas. Entonces nadie, ni Cristo tiene derecho a decirme nada, entonces conmigo nadie se mete y nadie me diga nada. No. La exhortación es parte de nuestra vida cristiana. Y tanto ahora sí que desde quien expone la palabra como quien la recibe, y entre hermanos, la exhortación es completamente bíblica. Pero no es porque estés juzgando, es porque como con el Padre sabe qué es lo que está establecido como bien y como mal. Hermano, no la riegues. No te estoy juzgando, solamente alíñate por la derecha. ¿Por qué? Porque conforme a las Escrituras y no conforme a mi opinión, ni conforme a mi carácter, estás quebrantando los mandamientos del Señor. Eso es muy diferente. Muy, muy diferente. Ni Cristo está aquí para juzgarnos. Eso ya se encarga la palabra. En la palabra es donde te vas a encontrar con tus debilidades, con tus fortalezas, con confrontaciones, te va a exhibir. Exhibe la palabra lo que somos. Por eso a casi nadie le gusta y prefieren mejor ni abrirla, porque saben que ahí es donde está el Señor juzgando qué está bien y qué está mal. No es de que, no, y si recibo a Jesucristo, no, pues luego me va a caer el juicio. No, el juicio está ya escrito desde hace miles de años, desde la eternidad. Así de fácil. Porque el Señor no estuvo meditando cuál sería su buena, agradable y perfecta voluntad antes de revelársela a los profetas. No, Señor. El Señor es omnisciente. Todo lo sabe. Existe presciencia en Él, tiene conocimiento previo, preordinación. El Señor sabe cómo están todas las cosas y el lugar de cada una de ellas desde la eternidad. ¿Me doy a entender?
Y seguimos adelante. Versículo 49, porque yo no he hablado, ¿qué dice? Mi propia cuenta. Son palabras de Cristo. Y te está diciendo, si tú me estás viendo, estás hablando con Dios. ¿Cierto o no? En los versículos anteriores. Y dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El mismo Señor te dice, no es lo que se me pega la gana, ¿eh? El mismo Cristo dice, no es lo que yo creo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Qué triste que ahora muchos de los que predican la palabra hablen de su carne, hablen de su conocimiento, hablen del tema que dominan, que lo repitan 20 veces con diferentes tintes. No, Señor. Ni Cristo se atrevía a decir algo que el Padre no haya revelado antes. Dice claramente, yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Híjole, yo como que veo a la iglesia que no ofrenda. Son bien marros, tacaños, codos, ¿no? Les voy a aventar una prédica de la importancia del diezmo. ¿Es eso lo que el Señor quería darle a su rebaño? ¿Tú crees que va a generar cambio? Y que a la siguiente semana todo el mundo va a estar diezmando, ofrendando. ¿Tú crees? O sea, te pasan el sablazo usando la Biblia. O sea, te pasan la charola usando la Biblia. Eso es un error. Entonces está mal predicar sobre el diezmo o diezmar. No, es que simplemente en esa mañana o en ese domingo Dios no te pidió que hablaras eso. Si Dios te dice, necesitamos hablar del diezmo y de la ofrenda, créeme que a la siguiente semana todo el mundo va a diezmar y ofrendar y se les va a hacer un hábito espiritual. Porque es el Señor el que mandó, y es el Señor el que habló, y es el Señor el que transformó los corazones, y es el Señor el que le dijo a tu espíritu que eso es lo correcto hacer. Y ni Cristo se atrevía, no, yo hablo porque mi Padre me dio mandamiento a hablar. Muchos de los que me conocen de tiempo que he estudiado, que hemos, gracias a la misericordia del Señor, predicado la palabra y eso, yo siempre les he dicho, yo voy a dar un tema, yo le pregunto a Dios, ¿qué les quieres decir? Toda la vida. Nada de que yo me sé el tema bien hecho de los dones. Les voy a dar los dones. Yo me sé perfecto así el tema de X cosa, ¿no? Y aunque me lo supiera, y aunque yo determinara, pues se me hace que la siguiente semana vamos a hablar de la salvación, yo le voy a decir al Señor, ¿sabes? Tú les vas a decir. ¿Qué es lo que necesita de tu rebaño? Yo no sé cómo globalizan incluso hasta las predicaciones. Hay predicaciones que hablan tanto de los niveles sociales y de los niveles culturales y creen que esa va a funcionar lo mismo para Buenos Aires que para Nueva York. Pues, ¿qué te pasa? No es así. El Señor tiene el alimento especial para las gallinas, para las vacas, para los chivos, para los toros, para todos. Para ti, para mí. Es especial. Nosotros comemos el mismo pasto, sí. No es así. Tampoco en la Escritura es así. El Señor sabe qué decirle a cada persona. Tuve mucho éxito con mi prédica de El Foso de los Leones. Sí, pero a lo mejor esta célula o este estudio o esta congregación no necesita oír sobre la esperanza, sino sobre el arrepentimiento. ¿Qué va a suceder si de mi carne yo decido hablar un tema que Dios no quería darles? Pues, ¿cuándo impacto? Jamás. O impacto emociones, y por eso tantas muletas, ¿no? Grita, aplaude, repite conmigo. A ver, repitan conmigo. Dios y qué pex. No inventes, es el Señor el que te dice, ¿no? No necesitas repetir nada para que se te grabe. Si no es en tu memoria, es en el espíritu. Mis palabras son vida y son espíritu. Hablan al espíritu, ¿cierto o no? O sea, y alguna vez alguien, digo tristemente, pero debo admitirlo con mucha razón, empezó a burlarse un poco de cómo los predicadores pues, enseñan la palabra de Dios, ¿no? Y cómo hacen a la congregación repetir. A ver, repite conmigo, el que me rechaza. Repiten conmigo, el que me rechaza, el que me rechaza. Repite conmigo, el que me rechaza. Y así para que te quede claro, pues, el que me rechaza. ¿Cuándo has visto empresarios así prominentes, conferencistas así grandísimos de temas económicos o de salud o de integridad? Entonces, que le digan a las personas a las que les... A ver, repita conmigo.
No necesitas hacer eso. Y menos teniendo el Espíritu Santo de Dios hablando. Ahora le digo con todo respeto para quienes lo practican. Y si te funciona, pues bueno, también el Señor tiene sus modos de hacerlo, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando hablamos de que no necesitamos ningún accesorio? No necesitamos accesorios. También para la alabanza, los momentos de canto de la alabanza. Sí, o sea, es el Espíritu el que se mueve y es el Espíritu el que te da las indicaciones y hay que ser sensible a su voz y se acabó. O sea, y queremos apropiarnos de todo y decir cómo hacer absolutamente todo, ¿no? No le dejamos espacio al Espíritu, no le dejamos espacio a Jesucristo, no le dejamos espacio a Dios, no se lo dejamos. No se lo dejamos porque creemos que la voluntad de Dios es que yo coordine perfecto de arriba abajo hasta cuánto tiempo debe durar la adoración al Padre. ¡Qué pez! ¿No? Y a lo mejor el hermano dijo, es que yo empecé de verdad, estaba convencido de que el Espíritu quería de más adoración. Qué triste que yo, en serio, hasta la fecha, no haya encontrado un lugar donde se haya tenido que romper el esquema, ¿eh? Entonces digo, ¿de verdad el Espíritu Santo estará supeditado a lo que yo propuse con tantos minutos? ¿Será que le estoy dando la libertad o será que lo tengo encajonado en mis principios? ¿No? Igual la predicación. Yo me acuerdo haber recibido pues un consejo de un pastor, que me dijo, si te invitan a predicar en algún lugar, siempre ten la decencia de preguntar con cuánto tiempo cuentas. Claro. Si dicen 45 minutos, tienes que respetarlo. Eres un invitado, tienes que honrar el lugar. 45 minutos. Dios lo sabe y se los digo delante de Él, estamos en su presencia. Siempre pregunto, ¿y sabes cuándo he cumplido con el tiempo? Jamás. Y es por mí, no. De verdad. A veces el Padre tiene todavía muchas cosas que decir y lo siento. Y pueden ver las prédicas en YouTube y unas de 1:50, unas hora y media, otras 40, otras 30, yo no sé. ¿No? Y Spurgeon decía imagínense, hace cuántos siglos, y decía, ¿por qué tenemos que ponerle límite de tiempo? No. Cuando papá, mamá nos regañan, a ver, mamá, te voy a dar 5 minutos para que me des la cartilla y 5 no te pasas, ¿no? O cuando hijo, a ver, vamos a hablar. A ver, hija, vamos a hablar. 10 minutos. Tienes mucho que decir, quizá a lo mejor menos, pero muy efectivo, ¿no? ¿Te imaginas? Sí. Oye, mamá, deja de regañar a mi hermana. Eran 20 minutos, ya se acabó. Ahora vamos a pasar yo qué sé, ¿no? A la cena. Por favor, o sea, ¿por qué nosotros ponemos un límite al Padre si hay tantas cosas que Él quiere decir? Alguien lo dijo alguna vez y tampoco me acuerdo quién fue, qué lástima que soy tan desmemoriado, pero decía, el Señor, Dios tiene muchas más ganas de hablar contigo de las que tú tienes de escucharlo, ¿no? Es una realidad. Y alguna vez también les dije, ¿no? Estamos orando y no nos callamos jamás. Y el Padre también tiene algo que decir. Nunca guardamos silencio. Y a lo mejor la respuesta ya está todo. Tú llevas una semana clamando y en serio, con un corazón honesto, así, 100% puro. El Padre, pues, o sea, ya te hubiera contestado antier, ¿no? Pero ya cállate. ¿Cómo me vas a escuchar? ¿Cierto? Y otras veces somos tan indiferentes para hablar con nuestros padres. Ahora imagínate con Dios. Y también algún pastor hizo alguna vez un comentario, no sé si sea verdad o no, pero me parece que es muy adecuado al carácter del Padre, pero a veces estamos hincados hablando con Él y Dios está feliz. Y a veces Dios no nos responde, porque si responde de inmediato te paras y te vas. Y Dios te quiere tener todavía otro ratito y te dice, si te respondo te levantas. Estoy tan contento de que mi hijo esté conmigo a mis pies. Mejor me espero, porque te conozco. Te respondo y te vas. ¿Y cuántas veces no somos así? Y no debería de ser así. Deberíamos de darle la libertad al Padre, de decir lo que Él quiere, hablar, ¿no? Yo aquí se los he dicho, les he volteado una computadora, o sea, y que a mí me toca y se los digo aquí.
miren, paz, ¿no? Que yo mismo me asombro porque es el Señor. Y es el que tiene cuidado de ti, de mí, te da, pum, así, una palabra, una. A lo mejor la conferencia duró 4 horas y media, parecías ópera de Wagner, y a lo mejor 15 segundos cambiaron tu vida. Y fue el Padre, ¿no? Pero espérame, había otras 2,000 personas, entonces 15 segundos entre 2,000, pues nos vamos a aventar un rollote, ¿no? O por 2,000, quise decir, no entre 2,000. Me doy a entender, es una analogía, no estoy diciendo que sea así, pero así es Dios. Y el mismo Jesucristo decía, no crean que yo hago y hablo por mi propia opinión o mi propia voluntad, ¿no? Lo que el Padre quiere decirles, eso es lo que yo hablo. Y es Jesucristo el que le está diciendo. ¿Cómo nos podemos atrever nosotros a decir lo que sabemos, conocemos, creemos, ¿no? Pues para salir de la bronca me echo un choro mareador. A mí me pasó una vez, nunca lo voy a olvidar, de verdad, nunca voy a olvidar un congreso de jóvenes, nunca lo voy a olvidar, porque fue decepcionante, quizá error mío por poner mi mirada en el hombre, naturalmente, quizás un gran error mío, pero me acuerdo que invitaron a 2 personas, entre ellos estaba yo y un pastor, pues bueno, de mucha trayectoria. Y me acuerdo que el Señor me dio un tema tan precioso que de plano yo no me pude contener y hasta las lágrimas, ¿no? Algo increíble. Y ese lo tengo grabado, ese tema, y no me acuerdo si ya se los di y ni me acuerdo cómo se llama. Lo voy a buscar, le voy a decir al Señor que me recuerde cuál es. Y de verdad que el congreso con los jóvenes, con los papás y todo, maravilloso, hermoso. Bueno, pues se dio paso a la segunda palabra. Yo, en el primer instante, me di cuenta que ese pastor no tiene ni idea de qué iba a hablar. Y empezó a hacer tiempo. Y empezó a decir un montón de cosas. Y empezó, según él, a sacarse la bronca, ¿no? De la piedra del zapato. Y entonces empezó, según a ministrar y a decir. Y fue muy bonito también para las ovejas inocentes. Porque habló de un tema que es súper socorrido, ¿no? La familia, padres e hijos. Y los unió y todo el mundo abrazándose y todo el mundo llorando. Yo por dentro en el espíritu diciendo, no puede ser posible que se tenga que jugar así y que te tengas que parar aquí sin que el Señor se haya puesto en tu lugar. O sea, de verdad a mí eso me pegó muchísimo, me dejó marcadísimo, ¿no? Y lamentable, porque yo sentí en el espíritu mucho, aunque he estado muchas veces en contra de decir sentí, pero solamente lo comento para que se pueda entender. Sentí muy fuerte en el espíritu como muchísimas de las semillas que fueron sembradas se fueron. Se desconoció una vez más a Jesucristo por seguir emociones. Horrible. Horrible. Me recuerdo que ese tema se volvió a compartir, no por mí, por otra persona, y causó algo increíble, porque era de Dios. Porque era el Padre queriendo hablar y queriendo hacer ver muchas cosas. Pero mira, llega alguien con otra cosa, adiós. Me puedes decir, no, pues es que la tierra era infértil. La Biblia habla, ¿no? De que otro cayó al lado del camino. No, vamos a ser honestos. Si el Padre no habla, no hables. Así de sencillo. Pero también es muy común ya. Es lo que les decía. Por lo mismo de que las iglesias son también tan grandes, hay muchas necesidades, no hay organización, no sé, pero pasa que me puedes ayudar porque no voy a poder estar mañana prepararte algo. Pues ahora dime si Dios es un Dios de confusión y de desorden. Entonces, vamos a ser bien honestos. ¿Estás haciendo entonces la voluntad de Dios? ¿Tú crees que Dios te va a meter en un problema como para que tú no tengas que predicar o para que tengas un problema y alguien te tenga que suplir y ese alguien no sepa qué predicar y hable carne y todo eso? ¿Crees que Dios te va a poner en una situación así? Imposible. Entonces, la gente, por eso les decía al principio, tenemos que ser honestos y comparar lo que el Señor nos está diciendo con nuestra vida. O sea, es una realidad. Tienes toda la razón. Es que, híjole, me salió este compromiso y no puedo decir que no y tengo que predicar. Oye, Bruno, échatela tú, ¿no? Hoy. Pues va, ¿no? Ahora, ¿en serio crees que Dios es la voluntad de Dios que hagas eso? ¿Dios crees que Él va a dar alimento cascajo a la iglesia para que tú salgas de una bronca en la que el mismo Señor te metió? Es absurdo. No estás siguiendo la dirección del Padre, perdóname. Porque Dios no es un Dios así. Él le da lo que necesita a su pueblo. Así de simple. Ahora, dices, es que a veces las congregaciones son tan grandes, tantas las necesidades. Ay, el Señor, mira, hace. Pero no es imposible que una congregación de 60,000 personas escuche un solo mensaje y cubra las 60,000 necesidades.
Si es Dios el que habla, lo hace. Lo hace. No es que esta vez a mí el Señor no me habló. No. Una, o tú andas en la carne y no quisiste escuchar al Señor, o dos, pues, no era el Señor hablando. Ya, tan fácil. Perdón para todos los que predican, ¿eh? Y yo me incluyo. O sea, porque yo no soy libre de culpa. Y siempre he sido bien honesto y siempre ha quedado grabado. Así pasa. A veces nuestra carne es la que habla paz, por conocer nada más. Y es horrible, porque te haces... ¿Para qué les digo? No, de verdad, o sea, es terrible. Es terrible, es horrible. Le estás viendo la cara a la gente. Y si no cae ese arrepentimiento que produce el Espíritu Santo en nosotros, en todos los que compartimos esto, un Dios te bendiga, no estamos haciendo lo que Cristo nos enseña. No hablo de mí mismo, dice la palabra, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Donde dice que yo por mi voluntad hablo y digo, porque conozco, ¿no? Me sé los evangelios de arriba abajo y puedo hablar 3 años del primer capítulo de Mateo. Puro gnosis, puro conocimiento. ¿Cristo? ¿Quién ha habido una persona más sabia que Cristo en la historia de la humanidad? Nadie. ¿Y Cristo habló de su propio conocimiento, de su propia cuenta? ¿Quién lo está diciendo? El Padre que me dio el mandamiento de hacer lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y versículo 50, con esto terminamos. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Tampoco jamás habrá una palabra corrompida, ni que tenga que ver con condenación, ni que tenga que ver con algo que no se refiere a la vida eterna por parte de Cristo, por parte de Dios. Todo lo que juzga, todo lo que condena, todo lo que conlleva la realidad del pecado está escrito. Y Pablo lo decía en Romanos. A causa de la ley es que el pecado existe, porque está tipificado, para que me entiendas. Aquí se menciona que esto está mal. En el momento que se mencionó, créemelo, ya está mal. Si no se hubiera mencionado, tú no eres pecador de ese aspecto. ¿Por qué? Porque no está establecido. Y volvemos a las leyes terrenales. En el Código Penal te puedes inventar un delito, o sucedió esto y no encuadra en ningún artículo. Yo no puedo encontrar la figura jurídica, me parece que se llama. ¿Te pueden juzgar por eso? No. No. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Les guste o no. Amamos a Dios, todo el mundo con las manos arriba en la alabanza, derramándose lágrimas en la adoración. Con cuidado, por favor, no estoy juzgando que suceda, porque a todos nos ha pasado. Y sí, alabamos con todo nuestro corazón al Señor. Y sí, el Señor nos da un toque de su Espíritu. El Espíritu nos da convicción de pecado y derramamos lágrimas amargas de arrepentimiento delante de Dios. Pero dice aquí, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y ahora por todas esas cosas, yo como predicador o como las personas que están hablando la palabra de Dios o la están enseñando, yo cuido de no lastimar a alguien en sus emociones, por favor. Y se los he dicho aquí, la palabra de Dios no es siempre, ¡ay, qué bonito! Somos una humanidad pecaminosa, que estamos corrompidos y el mundo se está yendo horriblemente, ahora sí, al infierno, a la corrupción total. ¿Cómo no nos va a pegar la palabra de Dios si es luz? Si es pura, si es santa, pues claro que te va a pegar. ¿Dónde dice que te vas a sentir todo el tiempo entre rosas, entre nubecitas de algodón? A ver, siendo honestos, somos los más pecadores de la creación. O pues los únicos. Bueno, todos los caídos, ángeles y eso. Pero humanamente, terrenalmente, somos los pecadores. ¿Por qué crees que no te iba a doler la palabra de Dios si es blanca, pura, santa? Cuando estamos llenos de pecado, de corrupción, pues claro que iba a doler. No se nos vayan a ir. No somos clientes de un restaurante. O sea, no somos clientes de un banco o de cualquier cosa que, ay no, como que me ofendió, me sentí medio mal, yo ya no vuelvo aquí, ¿no? Es la palabra de Dios. Y se los he dicho como está ahí en Prisioneros de Jesucristo, ¿no? La predicación del pecado no arranca aplausos, pero arranca las almas del infierno, te guste o no. Y yo se los he dicho también, yo prefiero ver sillas vacías a sillas llenas de gente muerta. Que se vayan, pero los que se quedan escucharon la palabra de Dios. Y aquí lo dice, el que me recibe mis palabras, recibe al Padre.
recibe la palabra de vida eterna, recibe la palabra de verdad. Si recibe la palabra de vida es porque estamos muertos. Si recibe la palabra de verdad es porque vivíamos en una mentira. Si recibe la palabra santificada es porque estábamos corrompidos. Pues, ¿cómo no te va a pegar? Es obvio, es lógico. Y en este pequeño pedazo, vean cuántas cosas nosotros nos podemos identificar, tanto quienes enseñan como quienes recibimos, como los que enseñamos, como los que asistimos, como los que no asistimos. Hay una sabiduría en las palabras de Jesucristo, en los evangelios y en toda la palabra, obviamente, toda la Biblia. Pero vean qué detalle, y todo esto está para que nosotros en serio pesemos nuestra propia vida dentro del cristianismo. Y cuántas veces hemos fallado, y cuántas veces hemos sido hipócritas, y cuántas veces hemos sido así totalmente falsos, ¿no? Semanas, meses. Y créanme, para Dios es muchísimo mejor ser tan honesto y decirle: Padre, tú has visto cómo he sido corrupto, Padre, cómo he sido deshonesto y cómo he sido dos caras. A ti no te puedo mentir, pero estoy inmerso en ese pecado, ¿no? Ayúdame, arrepiéntanse, dice el Señor. Yo sanaré su tierra, todo eso que estás sintiendo herido, todo. Yo sanaré tu tierra, nada más vuélvete a mí, arrepiéntete de tus malos caminos, guárdate en santidad, lucha por eso. No te voy a pedir que seas Jesucristo. O sea, no hay ni un solo lugar en la palabra de Dios donde nos diga que seamos nosotros Cristo. Para eso vino a Él, porque sabe de nuestra incapacidad. Hace unos días una persona me pregunta por Facebook, Brody, así, tal cual, y me sorprendió, pero así: brother, ¿cómo está tu vida espiritual? Súper bien, me siento contento, estoy feliz, estás súper bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto, esto es todo lo que quería, gracias, ¿no? Pues pasaron los minutos para eso, dije: ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿bien de qué? ¿Bien de qué, no? Si ahorita a lo mejor me enojé con no sé qué, a lo mejor ahorita hice, no, dije, ¿de qué hablo, no? ¿Bien de qué? No es cierto, no nos engañemos. Esa es una gran estrategia de Satanás, ¿eh? ¿Vas bien? Gran mujer del Señor, gran hombre de Dios, y hablamos aquí de eso, por favor. ¿Grande de dónde? Grande el Señor. ¿Yo qué? Soy una vasija vacía, quebradiza, inútil, siervo inútil, ¿no? La palabra dice: todas tus obras son como trapos de inmundicia delante del Padre. Todas, tanto las malas como las buenas, papá. Así. Trapos de inmundicia. Y métanse a investigar qué significa inmundicia. Es horrible. Entonces, ¿para qué? Entonces de nada sirve ser bueno, ¿no? Soy un trapo de inmundicia delante del Padre. No está hablando de que seamos eso, sino lo que hacemos. Pero lo hacemos, o el Padre lo hace a través de nosotros. Uy, eso es santo, eso es perfecto. Si las obras que tú y yo hacemos, todos los derivados del fruto del Espíritu se manifiestan en buenas obras, eso es obra del Padre, no tuya ni mía. Entonces, ¿eso es trapo de inmundicia? No, Señor, eso es perfecto, eso es santo, eso es lo que el Padre busca. Entonces, golpes de pecho, no nos demos golpes de pecho ni nos sintamos así: uy, tampoco te quiero sobajar ni quiero decirte que valemos nada, no. Pero con el Padre podemos todo. Desprendámonos de nosotros mismos. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Entre más pequeñitos, más discretos seamos, el Padre más se glorifica, porque es menos de nosotros y más de Él. Entonces esas obras son las que valen la pena, y eso es lo que hace grande al Padre, y es lo que el Padre necesita decirles a todos, aunque nos duela. ¿O tú crees que fue la carne de Cristo la que en Mateo 23 le habló y les dijo 18 veces hipócritas a los fariseos? Ya lo leímos, ¿no? La semana pasada o hace 2 semanas. Que les dijera: sepulcros blanqueados, a la verdad por fuera blancos y por dentro llenos de robo, de pecado, generación de víboras. Eso fue su carne. El Padre dice: yo solo estoy hablando lo que el Padre dice. ¿Tú crees que Cristo, por favor, cuando les decía a sus mismos seguidores, a sus mismos apóstoles, hasta cuándo los he de soportar y ustedes tienen poca fe? No. Pues les decía. ¿Y tú crees que tenía miedo de Jesucristo? Y dice: ay, no le voy a hablar así a Pedro porque
como se supera loca, no se vaya a ofender y se va. A Cristo no le interesaba, a Cristo lo que le interesaba era la gente que creía en su palabra, no importaba si era dura. Claro, la palabra tiene un bálsamo, también la palabra tiene eso que nosotros necesitamos, pero la verdad es que hay gente que clama tanto por el bálsamo y ni siquiera ha sido herida, vive en la carne, ni siquiera ha sido confrontada. ¿Y cómo vamos a sentir el amor del Padre consolándonos o haciendo un bálsamo de sus palabras para nosotros si nosotros ni siquiera nos hemos arrepentido? No hemos sangrado toda esa inmundicia, no hemos supurado, no hemos quitado esa cochinada de nosotros para que el Señor llegue y lo limpie, ¿no? Y hay cosas que debemos arrancar, cercenar, cortar, aunque se desgarre todo lo demás. Llegará el Padre con su palabra, un bálsamo. Y estamos tan heridos y a veces no sentimos el toque del Padre. Estás herido en tu carne, no en el espíritu. Es que ¿por qué? Deja de pecar. Es una consecuencia de lo que hiciste, deja de hacerlo. Es que necesito que me ayudes, deja de hacerlo. Tantas cosas. Y aquí está establecido. Y Dios no va a hablar a través de Cristo, de la palabra, del Espíritu. Y eso, cosas que Dios no haya determinado decir. Y váyanse una vez más, creo que cada estudio se lo digo, Jeremías 23, ahí está el que dice algo que no dijo el Padre. ¿Cómo es posible que haya tantas iglesias, tantas congregaciones, y en serio hablen tantas cosas que no están ni siquiera en la Biblia? O sea, bueno, ni siquiera, no por decir que es lo menos, sino lo más. No tienen temor de Dios, o no tenemos. Aquí no me estoy dando baños de pureza ni nada, ¿no? La verdad es que no. Miedo y temor, hijo, decir algo que no, y ya ha pasado. Y aquí se los he comentado, y me he arrepentido y lo he dicho y lo he dejado en grabaciones, ¿no? Yo una vez enseñé esto, no es así. Me arrepentí, pedí perdón al Padre, la realidad es esta. Así. Entonces, que esto que está subrayado en rojo no nada más diga tu mente y tu espíritu, esto lo está diciendo Cristo. No, fíjate si es Cristo hombre, si es Cristo Dios, cómo se compara eso con mi vida. Cuando Cristo dice, en verdad os digo, ponle atención, porque ahí hay, no, de verdad, o sea, en verdad os digo, hijo, no, ahí hay algo. Ahora sí que como dicen, garbanzo de, ¿qué? ¿De oro? ¿De libra? ¿Qué? Siempre confundo, ¿verdad? Ese, un garbanzo de la libra, ¿no? Que supongo que hace mucho tiempo un garbanzo de la libra, pues era muy bueno. Ahora un garbanzo, pues vale un garbanzo. No pasa nada. Entonces hay que poner atención y de verdad comprobarlo y pesarlo con nuestra propia vida. Porque es el manual de vida. Y no una vida terrenal, sino una vida espiritual, que es la que nos va a dar absolutamente todas las bendiciones. ¿Amén? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Supongo